Bienvenidos un día más a su canal de noticias del corazón turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y, seamos honestos, más hipeadas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, señores, Demet ha sorprendido a Can. Así es, han leído bien. Y no hablamos de una sorpresa cualquiera, de un simple feliz cumpleaños. No. Aquí hay intriga, hay salseo, hay de todo. Pero antes de que me emocione demasiado y les revele el pastel completo, los invito, si todavía no lo han hecho, a que le den clic al botoncito de suscribirse. Es gratis, no duele y me ayudan un montón a seguir trayéndoles toda la carnita fresca del mundo del espectáculo turco. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a meternos en el meollo del asunto. Como saben, la relación entre Demet y Can ha sido objeto de intensos debates y especulaciones desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y, por supuesto, la ferviente esperanza de sus fans. La locura por Canem, como cariñosamente llamaban los fans a la pareja en referencia a sus personajes, Sanem y Can, llegó a niveles estratosféricos. Se organizaban maratones de visionado, se creaban comunidades online dedicadas a analizar cada detalle de su interacción, se traducían entrevistas a múltiples idiomas, la Canem manía era un fenómeno global. Pero como suele ocurrir en estos casos, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Después de la serie, ambos actores tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia, donde continuó desarrollando su carrera, consolidándose como un galán internacional con proyectos que lo catapultaron a la fama en el mercado europeo. Demet siguió cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz en una variedad de roles que la alejaron de la imagen dulce e inocente de Sanem. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el fantasma de Erkenci Kuş siempre ha sobrevolado sus vidas, y las preguntas sobre su relación nunca han cesado. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era analizada minuciosamente buscando alguna conexión, alguna señal que indicara que la llama seguía viva. Los fans, con la esperanza intacta, seguían alimentando el fuego de la Canem manía, negándose a dejar morir el sueño de verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y aquí es donde entramos en el terreno de la sorpresa. Hace poco, durante una entrevista promocional de su nueva serie, Demet Özdemir fue bombardeada con preguntas sobre su pasado, sobre su carrera, y obviamente sobre Can Yaman. Demet, siempre profesional y encantadora, respondió con elegancia a la mayoría de las preguntas. Habló de su compromiso con su nuevo proyecto, de los retos que había enfrentado para interpretar su personaje, de sus planes para el futuro. Se mostró abierta y sincera, aunque siempre manteniendo una distancia prudente en lo que respecta a su vida personal. Pero entonces llegó el momento clave. El ambiente en el estudio se cargó de electricidad. Se podía sentir la anticipación en el aire. Todos sabían que esa pregunta, la que todos estaban esperando, estaba a punto de ser formulada. El entrevistador, con una sonrisa pícara, esa sonrisa que indica que se avecina un bombazo informativo, le lanzó la pregunta bomba: Demet, si tuvieras la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Can Yaman, una sola pregunta, ¿cuál sería? La sala entera contuvo el aliento. Las cámaras se enfocaron en el rostro de Demet, buscando alguna señal, alguna pista, alguna revelación. Los asistentes de producción se quedaron paralizados, expectantes. Los representantes de Demet seguramente sudaban frío, temiendo lo que pudiera salir de la boca de la actriz. El silencio era ensordecedor. Se podía oír el tic-tac del reloj, amplificado por la tensión del momento. Demet respiró hondo, sonrió con una mezcla de nostalgia y picardía, y respondió, con una pregunta que nadie se esperaba. Una pregunta que rompió el silencio, que resonó en cada rincón del estudio, que se propagó como la pólvora por las redes sociales. ¿Alguna vez, realmente, me quisiste? ¡Bum! Ahí lo tienen, mis chismosos. Una pregunta directa, sin rodeos, que va al corazón de la cuestión. Una pregunta que refleja la incertidumbre, la duda y quizás, la esperanza que aún reside en el corazón de Demet. Una pregunta que encapsula años de especulaciones, de rumores, de sueños rotos y de anhelo por una verdad que nunca fue revelada.
¿Por qué digo que es una sorpresa? Porque Demet, a pesar de su éxito y su fama, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Rara vez ha hablado abiertamente sobre sus relaciones, y mucho menos sobre su romance, o no romance con Can Yaman. Hacer esta pregunta en público frente a las cámaras, demuestra una valentía y una honestidad que son dignas de admiración. Es un acto de sinceridad brutal, una forma de romper el silencio y de exponer sus sentimientos ante el mundo. Además, la pregunta en sí misma es reveladora. No es un reproche, no es una acusación. Es simplemente una búsqueda de la verdad. Demet no está buscando culpables, no está buscando revivir viejas heridas. Solo quiere saber si en algún momento Can sintió algo real por ella. No busca un sí o un no definitivo. Busca una validación, una confirmación de que lo que ella sintió durante esos meses intensos de rodaje, de promoción, de conexión palpable, era real y compartido. Ahora, la gran pregunta es, ¿responderá Can Yaman a esta pregunta? Esa es la pregunta del millón. Can, como sabemos, es un personaje mucho más extrovertido y a veces, incluso polémico. No tiene pelos en la lengua y no suele rehuir los desafíos. Pero esta pregunta es diferente. Esta pregunta es personal, es íntima, y requiere una respuesta sincera y honesta. Exige un nivel de introspección y de vulnerabilidad que no es fácil demostrar, especialmente ante el escrutinio público. Si Can decide responder, ¿qué dirá? Confirmará los rumores de un romance apasionado, narrando anécdotas secretas y detalles íntimos de su relación. Negará rotundamente que haya existido algo más allá de una simple amistad, alegando que la química en pantalla era producto de su talento actoral y nada más. O dará una respuesta ambigua que dejará a todos con más preguntas que respuestas, alimentando aún más las especulaciones y la incertidumbre. Honestamente creo que la respuesta de Can podría tener un impacto significativo en la percepción pública de su relación con Demet. Podría reafirmar la creencia de muchos fans de que entre ellos hubo algo especial, un amor verdadero que trascendió la pantalla. O podría acabar definitivamente con cualquier esperanza de un reencuentro romántico, dejando a los fans con el corazón roto y con la sensación de que todo fue una ilusión. Pero más allá del impacto mediático, la respuesta de Can también podría tener un impacto emocional en Demet. Saber la verdad, sea cual sea, podría ayudarla a cerrar un capítulo de su vida y a seguir adelante sin dudas ni arrepentimientos. Podría darle la paz que necesita para dejar atrás el pasado y enfocarse en su futuro. O por el contrario, podría abrir viejas heridas y reavivar sentimientos que creía haber superado. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Can decida no responder a la pregunta. Podría argumentar que es un asunto privado, que no le incumbe a nadie más, o simplemente ignorar la pregunta y seguir adelante con la promoción de sus proyectos. Podría optar por el silencio, dejando que las especulaciones se extingan por sí solas. En cualquier caso, la pregunta de Demet ya ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Erkencikus están enloquecidos, analizando cada palabra, cada gesto, cada posible pista que pueda revelar la verdad sobre la relación entre Demet y Can. Han desempolvado viejas entrevistas, han revisado vídeos de detrás de cámaras, han escudriñado sus perfiles en redes sociales en busca de cualquier indicio que confirme sus sospechas. En Twitter, el hashtag #DemetBeCan se ha convertido en tendencia mundial. Los fans están compartiendo fotos, vídeos y GIFs de la serie, recordando los momentos más icónicos de la pareja y expresando su esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Se han creado bandos, algunos apoyando incondicionalmente a Demet, otros defendiendo a Can, y otros simplemente observando el drama desde la barrera, disfrutando del espectáculo. También hay muchos comentarios de apoyo a Demet, elogiando su valentía y su honestidad. Los fans la admiran por atreverse a hacer una pregunta tan personal en público, y le desean lo mejor en su vida personal y profesional. Reconocen su fortaleza y su capacidad para exponer sus sentimientos sin temor al juicio público. Pero también hay críticas, por supuesto. Algunos acusan a Demet de buscar atención mediática, de querer revivir una historia del pasado para promocionar su nueva serie. Otros critican a Can por no haber sido lo suficientemente claro sobre sus sentimientos hacia Demet. Los detractores aprovechan la oportunidad para desenterrar viejos rencores y para alimentar la polémica. En fin, un verdadero culebrón turco en la vida real. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos aquí para contárselo todo.
Para analizar cada detalle, para especular sobre las posibles respuestas, para mantenerlos al tanto de cada nuevo desarrollo en esta historia que tiene al mundo del espectáculo turco en vilo. Pero volviendo a la pregunta en sí, creo que es importante analizar el contexto en el que se formuló. Demet no hizo esta pregunta de forma espontánea, sin pensar. Fue una pregunta cuidadosamente elaborada, que refleja sus sentimientos y sus intenciones. Es una pregunta que ha estado rondando en su cabeza durante años, una pregunta que necesitaba ser formulada, una pregunta que podría cambiarlo todo. Creo que Demet quería saber la verdad, pero también quería darle a Can la oportunidad de expresarse. Quería darle la oportunidad de aclarar las cosas, de decir lo que realmente sentía, sin importar cuál fuera la respuesta. Le estaba dando la oportunidad de redimirse, de ser honesto y de poner fin a las especulaciones de una vez por todas. Y creo que en el fondo, Demet también quería darle a sus fans una respuesta. Quería que sus fans supieran que ella también se ha hecho esa pregunta muchas veces, que ella también ha sentido la misma incertidumbre y la misma duda. Quería compartir su vulnerabilidad con ellos y demostrarles que no está exenta de las mismas preguntas y dudas que atormentan a cualquier persona. En resumen, la pregunta de Demet a Can es mucho más que una simple curiosidad. Es una búsqueda de la verdad, una expresión de vulnerabilidad y una muestra de valentía. Es un acto de sinceridad que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que ha reavivado la Can manía con una fuerza inusitada. Y ahora, la pelota está en el tejado de Can Yaman. ¿Responderá? ¿Qué dirá? El tiempo lo dirá. Solo el tiempo podrá revelar si Can se atreverá a responder a la pregunta de Demet y a poner fin a este culebrón que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Pero mientras esperamos la respuesta de Can, podemos seguir disfrutando de las series y películas de ambos actores, recordando los momentos más bonitos de Erkencikus y soñando con un posible reencuentro. Podemos seguir alimentando la Can manía y manteniendo viva la esperanza de que algún día, Demet y Can vuelvan a estar juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Así que, mis chismosos, ¿qué les pareció este salseo? ¿Creen que Can Yaman responderá a la pregunta de Demet Özdemir? ¿Qué creen que dirá? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos. Recuerden que la pregunta clave fue, ¿alguna vez, realmente, me quisiste? Una pregunta que ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, dará mucho que hablar en los próximos días. En resumen, en este vídeo analizamos la sorpresiva pregunta de Demet Özdemir a Can Yaman durante una entrevista, explorando el contexto de su relación pasada y el impacto potencial de la respuesta de Can en ambos actores y en sus fans. Vimos cómo una simple pregunta ha desatado un torbellino de emociones y especulaciones en las redes sociales. Investigamos las posibles motivaciones de Demet al formular la pregunta y analizamos los escenarios posibles para la respuesta de Can. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la pregunta de Demet? ¿Qué creen que responderá Can? Quiero saberlo todo. Y finalmente quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque les aseguro que estarán llenos de sorpresas y emociones. Estén atentos a mis redes sociales, donde estaré publicando actualizaciones sobre este tema y otros chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo segundo de este drama. Chao, chao.